Bien, buenos días hermanos con todos, qué gusto verlos el día de hoy. Por favor vayamos con nuestras Biblias a Hechos 2 del 41 al 42. Hechos 2 del 41 al 42. Dice así la palabra de Dios. Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie de predicaciones que habíamos iniciado en base a la Confesión de Londres. En la última prédica de esta serie, el hermano Iván nos había hablado acerca de la perseverancia de los santos. Y el siguiente tema debería ser la seguridad de la gracia y la salvación. Ese debería ser el siguiente tema que tendríamos que revisar. Pero debido al evento que se nos está ya aproximando la siguiente semana, es decir, el bautismo de algunos hermanos, como iglesia creímos conveniente y necesario adelantarnos un poco y hablar acerca del bautismo. Este domingo y el próximo vamos a estar revisando qué dice la Escritura acerca del bautismo. Y hermanos, el tema del bautismo es un tema muy polémico. Dentro del mismo protestantismo hay posturas opuestas en cuanto a la forma correcta en cómo debe practicarse. Pero algo en lo que los cristianos en su gran mayoría coincidimos es que el bautismo no nos hace salvos y además que debe ser practicado sobre un creyente. Esta es una postura que se opone claramente al catolicismo romano, pues ellos en su catecismo definen el bautismo de la siguiente manera. Escuche bien: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Eso es lo que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del bautismo. Evidentemente, hermanos, hay varios errores, entendemos que hay varios errores significativos en esta definición. Se habla de una regeneración y de un perdón de pecados que entendemos que solo son posibles por ejercer fe en el Señor Jesucristo y también arrepentimiento para con Dios. Estas cosas no se mencionan en la definición que hemos dado. Se habla también en esta definición de que somos incorporados a la iglesia, pero debemos decir que ellos no hacen una distinción entre iglesia visible e iglesia invisible. Para ellos no hay tal distinción. Y aquí hago una aclaración porque nosotros sí creemos que cuando alguien es bautizado, el individuo sí es hecho parte de la iglesia. Sí creemos eso. Nosotros abrazamos esa verdad, pero hay que hacer una distinción muy importante. Por el hecho de que el hermano sea parte de la iglesia, a lo que nos estamos refiriendo puntualmente es que es hecho parte de la iglesia local, de la iglesia visible de Cristo. Esto es lo que dice el versículo que leímos al inicio. En Hechos 2 dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero entendemos, hermanos, que sin duda ese creyente, ese hijo de Dios que está siendo bautizado, desde el mismo momento en que creyó en Cristo, desde ese mismo momento, en ese mismo instante, fue insertado en la iglesia invisible de Jesucristo. Pues tiene la fe de Cristo, tiene el Espíritu de Dios habitando dentro de él y por lo tanto es parte del cuerpo invisible de Cristo. Quizás en ese momento todavía no sea parte de una iglesia local,
pero sin duda, por tener la fe de Cristo, es parte del cuerpo invisible del Señor Jesucristo, es un hijo de Dios. Por otro lado, debemos decir que una de las cosas que nos distinguen como bautistas puntualmente es creer lo que creemos acerca del bautismo. Y digo esto porque, como dije inicialmente, aún entre los mismos protestantes tenemos diferencias en cuanto al tema del bautismo. Nosotros creemos en el bautismo de creyentes, y esto es lo que hace que no seamos ni luteranos, por ejemplo, ni presbiterianos. Pero al decir esto, para nada negamos que las personas de estas denominaciones sean nuestros hermanos. No negamos eso. Ellos son nuestros hermanos, pues entendemos que estamos de acuerdo en lo principal en cuanto a la fe. De hecho, los mismos hermanos presbiterianos en su declaración de fe tienen una definición correcta acerca del bautismo. Pero debemos decir que en la práctica hay claras diferencias, pues ellos entienden que se pueden bautizar niños. Este punto del bautismo nos distingue de las otras denominaciones, pues entendemos que el bautismo se debe llevar a cabo sobre ciertas personas y de cierta forma. Asimismo, hermanos, debemos decir que por medio del bautismo tenemos algunos simbolismos maravillosos que ya lo vamos a estar viendo, que nos recuerdan la obra de Dios en nuestras vidas y que fortalecen nuestra fe. Y ciertamente, ¿cómo no iba a ser posible esto? Ya que, como vamos a estar viendo, este mandato, esta orden que Dios ha dado, esta ordenanza, es un medio de gracia dado por el Señor. Y esto y más, hermanos, es lo que vamos a estar desarrollando este domingo y el próximo. Dicho esto, como está en su hojita que les puedo entregar el día de hoy, vamos a estar viendo el tema acerca del bautismo. Va a ser la primera parte. El próximo domingo vamos a estar viendo la segunda parte. Y el día de hoy vamos a desarrollar la prédica en 2 puntos. Primero vamos a hablar de una definición del bautismo. Y en el segundo punto vamos a estar hablando del bautismo y sus diferentes simbolismos, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero antes de iniciar, oremos para que el Señor nos pueda guiar el día de hoy. Oremos. Amado Señor, Padre, venimos a ti delante de ti, mi Dios, y te rogamos, Señor, que seas tú ayudándonos. Padre, te pedimos que nuestras limitaciones, Señor, no sean un impedimento para que tú puedas hablarnos el día de hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Veamos el primer punto entonces, hermanos. El bautismo definido, una definición acerca del bautismo. Y lo primero que hay que decir, hermanos, es que el bautismo es una ordenanza. Es una ordenanza instituida por el mismo Señor Jesucristo. Y como iglesias de Cristo debemos practicarlas hasta el fin del mundo. Como iglesias de Cristo debemos seguir también el ejemplo apostólico. El versículo que leímos inicialmente nos dice que aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados. Y no solo eso, sino que también el hecho de bautizarse implicaba que en ese mismo momento se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero se añadieron ¿a dónde? ¿A dónde se añadieron? A la iglesia de Cristo, a la iglesia visible de Cristo. Y esto es parte de lo que el mismo Cristo dijo en Mateo 28:19, cuando dirigiéndose a sus apóstoles dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, siempre que se trata del tema del bautismo, se lo suele enfocar en 2 temas principales. Primero, se enfatiza que el bautismo no salva, y también se suele enfatizar acerca del bautismo de infantes. Y es correcto hacer este énfasis, y nosotros también lo vamos a hacer y lo haremos, pues esto nos diferencia de la doctrina romana, que sí cree que el bautismo es necesario para la salvación. Y un claro ejemplo de que esta doctrina no es correcta es el ladrón que estuvo junto a Jesús en la cruz.
Con este ejemplo, esta mentira se cae inmediatamente, pues él evidentemente no tuvo tiempo de bautizarse para ser salvo. Ellos tratan de justificar este evento que ocurrió con él puntualmente, ellos apelan a un bautismo espiritual del ladrón en la cruz. Pero esto que ellos mismos plantean reafirma más nuestra postura de que el bautismo no salva a nadie y que el único bautismo que salva es el que hace Dios con su Espíritu Santo en el mismo momento de nuestra salvación. Hermanos, es necesario enseñar estos enfoques que hemos mencionado porque debemos tener claras nuestras convicciones. Es necesario enseñar la postura bíblica de quienes pueden ser bautizados, pero también es igual de necesario ver algo más que tiene suma importancia, y es que el bautismo es un medio de gracia. El bautismo es un medio de gracia. Y hermanos, esto es así porque el bautismo es un símbolo del Evangelio y también es un sello de la gracia de Dios. Nuestro Dios ha pensado en cómo podemos crecer en fe y ha decretado los medios por los cuales nuestra fe puede ser fortalecida. Medios por los cuales nuestra seguridad de salvación puede ser fortalecida y nuestro caminar en santidad también puede ser fortalecido y perfeccionado. Y estos, según la Confesión de Londres, son la palabra de Dios, los medios son la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios. Pero una pregunta válida sería aquí, ¿qué es un medio de gracia? ¿Qué es un medio de gracia? El pastor Richard Barcelos define medios de gracia como los medios de gracia son aquellos, dice él, aquellos conductos a través de los cuales Cristo altera, modifica, ajusta, cambia, transforma y desarrolla las almas en la tierra. Y otro hermano, Wayne Grudem, lo define de esta manera, los medios de gracia. Él dice, los medios de gracia son las actividades dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para dar más gracia a los creyentes. Los medios de gracia son las actividades dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para dar más gracia a los creyentes. Entendiendo estas definiciones, podemos decir entonces que los medios de gracia no son opcionales para nosotros como creyentes. Es nuestra obligación tomar de esos medios de gracia, porque la lectura de la palabra de Dios no es opcional, la oración tampoco es opcional, la predicación de la palabra evidentemente tampoco es opcional. A través de los medios de gracia, hermanos, es una de las formas como el Señor cumple esa promesa que dijo que iba a edificar su iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, realmente se mueve en su iglesia cuando el creyente es bautizado o cuando toma la Santa Cena. Verdaderamente Dios bendice a su pueblo por medio de estas ordenanzas, y no solo por el mero hecho de celebrarlos, no solo por eso, sino principalmente porque estamos unidos al Señor Jesucristo, principalmente por eso. Y aquí, hermanos, debemos hacer una aclaración importante. Los creyentes estamos unidos a Cristo y eso es tal cual, pero también debemos mencionar que estos medios de gracia que Dios nos ha dado no son medios de salvación, no son medios de salvación que hacen a la persona quizás más apta para ser justificado delante de Dios. No son medios de salvación. Y digo esto porque este es el entendimiento de la Iglesia de Roma acerca de los medios de gracia. Entonces, teniendo claro que el bautismo es un medio de gracia, ahora reafirmaremos esta definición del bautismo, reafirmemos y añadamos un poco más. Del bautismo también podemos decir que es una profesión pública de fe y arrepentimiento. Es una declaración pública de fe y arrepentimiento. Es el acto en el que la fe
se hace pública. El bautismo no solo es una publicación de nuestra fe en Cristo, sino que también es una publicación de nuestro arrepentimiento para con Dios. Vayamos, hermanos, a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por decirlo de una forma simbólica, en el bautismo es como decir ante Dios, la iglesia y el mundo: renuncio a mi mala manera de vivir, me arrepiento de mis pecados y confío solamente en Cristo para mi salvación. Reconozco que no hay otro quien pueda salvarme, solo Cristo puede hacerlo. Esto es lo que se reafirma en el momento en que somos bautizados. Cada vez que se celebra el bautismo, hermanos, aunque esto ciertamente se centra en la persona bautizada, ya que ella recibe el beneficio directamente, también es verdad que el bautismo es para la iglesia en general. Es para el beneficio de toda la iglesia que lo ve. Y a eso nos referíamos cuando decíamos que el bautismo es un medio de gracia. No es un medio de gracia solamente para el hermano que está siendo bautizado, sino que también es un medio de gracia para aquellos que estamos siendo testigos de ese bautismo. Cada vez que una persona es bautizada, los creyentes y miembros de la iglesia tienen el deber de preparar sus corazones y recordar lo que el bautismo simboliza para ellos. Y es básicamente nuestra unión con Cristo, la remisión de nuestros pecados y nuestra devoción a Dios. Cada que es celebrado el bautismo, el Evangelio es presentado ante nosotros de manera visible. Es una predicación sin palabras, es una predicación visible e ilustrada. El bautismo, hermanos, es un símbolo, pero no es un medio por el cual el Espíritu Santo, nos asegura lo que el símbolo representa. Es decir, es una confirmación. Podríamos ejemplificarlo con la salvación. Sabemos que la salvación es por fe solamente y no por obras. Tenemos claro eso. Pero también sabemos que una fe verdadera es una fe que obra. Es una fe que se evidencia con un fruto. Pues la fe sin obras es muerta, dice Santiago. En un sentido, las obras son ese símbolo, esa evidencia o esa confirmación de la fe verdadera. El bautismo es una obra, pero así como cualquier obra, es el fruto de la fe verdadera. Es el fruto de una obra previa de Dios. Entonces, en este primer punto, podríamos concluir que el bautismo es una profesión pública y consciente del creyente de su fe en Jesucristo y de su arrepentimiento para con Dios. Y ojo que cuando digo consciente, me estoy refiriendo puntualmente a un entendimiento salvífico de la obra de Cristo y además de su condición de pecador delante de Dios. Pues nadie, hermanos, nadie que no crea que es pecador y además que Cristo es ese gran Salvador que necesita, nadie que no crea esto puede ser salvo. Nadie. Y por consecuencia, tampoco puede ser bautizado. Solo los que recibieron su palabra, solo los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados, dice el pasaje que leímos inicialmente en Hechos 2. Es decir, solo los que creyeron. Es necesaria la fe en Cristo y el arrepentimiento para perdón de pecados. Vayamos al punto 2, el bautismo y sus diferentes simbolismos. El bautismo y sus diferentes simbolismos. Y en el bautismo, hermanos, tenemos varios simbolismos importantes que deben ser destacados. El primero de ellos es el bautismo, que el bautismo es un símbolo del perdón de pecados y lavamiento. El bautismo es un símbolo del perdón de pecados
y lavamiento. Vayamos a Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 2:38 también. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El uso del agua, hermanos, en el bautismo obviamente no lava literalmente nuestros pecados, sino que es la sangre de Cristo a través de la fe la que nos limpia de todo pecado. Aunque no se puede negar que el bautismo comunica tal imagen de lavado del pecado y por lo tanto está estrechamente asociado con la fe y la regeneración en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se lo realizó de manera inmediata después de llegar a la fe y al arrepentimiento. Y esto puntualmente lo podemos ver en la Iglesia Apostólica. El bautismo, hermanos, es un símbolo de que nuestros pecados han sido lavados, es un símbolo de que han sido pagados, es un símbolo también de que el acta de decreto que nos era contraria fue anulada. El bautismo, hermanos, es un símbolo de que Cristo murió y resucitó y que nosotros lo hicimos también con Él. Por tanto, nuestros pecados están pagados gracias a su bendito sacrificio. Veamos Colosenses 2, 11, 14. Colosenses 2, del 11 al 14. Colosenses 2, 11, 14. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, hermanos, reiteramos, no estamos diciendo que el bautismo nos limpia de pecado, pues lo único que es eficaz para limpiar nuestros pecados es la sangre del Señor Jesucristo. Lo que sí queremos afirmar es que el bautismo está vinculado al perdón de pecados. El lavamiento del pecado está simbolizado por el bautismo, pero la forma en que los pecados son lavados es invocando su nombre, como decía Hechos 22:16, es decir, por la fe en Cristo, quien por su sangre lavó todos nuestros pecados. No se trata, hermanos, no se trata de fe más bautismo en agua, no se trata de eso. No hay eficacia en el agua para lavar el pecado. La eficacia está en el Salvador, en Cristo, en quien confiamos, que nos puede verdaderamente lavar con su sangre. Otro simbolismo es que el bautismo es un símbolo de la unión del creyente con Cristo. El bautismo es un símbolo de la unión del creyente con Cristo. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. Pero, ¿qué es la unión con Cristo? Sería una buena pregunta. ¿Qué es la unión con Cristo? Luis Berkhof define la unión con Cristo como una unión íntima, vital y espiritual entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de su vida y fuerza, de su bienaventuranza y salvación. En otras palabras,
Hay una participación real de la naturaleza divina en el alma del hombre que Dios salva. Es decir, el Dios eterno, el inmortal, el eterno Dios, se ha dignado en la persona de su Hijo venir y hacer real y posible a través de su sacrificio nuestra unión con Él. Esta doctrina, hermanos, nos enseña que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos ha hecho uno con Jesucristo. De tal manera que todos los beneficios que Cristo ganó por andar en obediencia al Padre, todos esos beneficios, al estar nosotros unidos a Él, también los recibimos, también son nuestros, son de nuestra posesión, son para nosotros. Cristo lo ganó por nosotros, y todo esto es posible gracias a nuestra unión con Cristo. El bautismo es un símbolo, hermanos, como dijimos hace un momento, de la gran riqueza del Evangelio, en el sentido que ilustra visualmente el Evangelio de Cristo. El bautismo nos permite visualizar, nos permite ver el Evangelio sin palabras. El bautismo podríamos decir que se lleva a cabo en dos pasos, en dos etapas. Primero la persona es sumergida en el agua y después la persona es levantada del agua. Cuando el creyente es inmerso en el agua, simboliza la unión del creyente con Cristo en su muerte, lo cual al mismo tiempo representa que hemos muerto al pecado, es decir, que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Simboliza que hemos sido librados del poder del pecado. Veamos Romanos 6:3. Romanos 6:3. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, por otro lado, cuando el creyente sale del agua, ese acto simboliza la unión del creyente con Cristo en su resurrección. Simboliza además la vida nueva que empezamos en Cristo Jesús. Romanos 6:4, un poco más abajo, nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entendiendo esto, podemos concluir en este punto que el bautismo nos recuerda nuestra unión con Cristo. El bautismo en Cristo significa ser injertado en Él, ser unido a Él, del cual el bautismo en agua es una representación, es un símbolo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El bautismo que recibimos también es un bautismo en la muerte de Cristo. Esto significa que en nuestro bautismo nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo. Y, como dijimos, también simboliza que hemos muerto al pecado, simboliza también que hemos abandonado nuestra vida pasada y que hemos sido unidos al Señor Jesucristo. Otro simbolismo: el bautismo es un símbolo de la nueva vida en Cristo. El bautismo es un símbolo de la nueva vida en Cristo. Si alguien afirma ser un creyente, esta persona tiene como segura muchas promesas, como por ejemplo la resurrección física. Evidentemente aún no la hemos experimentado, pero sin duda, sin lugar a dudas, la vamos a experimentar. Pero en un sentido muy real, los creyentes ya hemos sido levantados con Cristo. El decir que el bautismo es un símbolo de la nueva vida en Cristo, esto nos quiere decir que el bautismo es un recordatorio de nuestros votos, de vivir y andar en los mandamientos de Dios el resto de nuestras vidas.
Es un recordatorio de nuestros votos de vivir y andar en los mandamientos de Dios el resto de nuestras vidas. Veamos Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestra unión con Cristo, hermanos, en su resurrección, se manifiesta en la nueva vida por el don del Espíritu Santo. El Espíritu nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo ser, lo cual es el cumplimiento de la esperanza profética de que el Israel de Dios tendría un corazón circuncidado, un nuevo corazón de carne y no de piedra, un corazón con el deseo de honrar a Dios, con el deseo de adorarle, de servirle y de hacer su voluntad. Romanos 6:12-13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:12-13. La determinación de vivir para Dios en obediencia a sus mandamientos, ese es un recordatorio que tenemos de manera constante cada vez que estamos ante un bautismo. Si me estoy conduciendo de manera equivocada, el bautismo para un creyente será un recordatorio de su promesa de seguir a Cristo. Es un recordatorio de su decisión de morir a Él y vivir para Cristo. El bautismo, al igual que la cena del Señor, son dos ordenanzas donde se nos recuerda el Evangelio de Cristo. Por tanto, para un hijo de Dios, el hecho de ser testigos de estas ordenanzas debe ser un momento de regocijo, de gozo y de alegría por la misericordia de Dios y la gracia de Dios mostrada. Pues tan grande, hermanos, tan grande es el amor de Dios, que le ha placido darnos estos medios de gracia para fortalecernos, para confrontarnos, para animarnos y caminar en rectitud y obediencia a Él. Y esa es una muestra clara de la misericordia y del amor de Dios. Hablando puntualmente del bautismo, hermanos, en unos días tendremos en esta iglesia bautismos. Por la misericordia y gracia de Dios vamos a ser testigos de que algunos hermanos van a bajar a las aguas, y ciertamente, hermanos, esto debe llenarnos de regocijo, de gozo y de alegría, ver cómo el Señor sigue obrando a pesar de nosotros. Y aunque, como dije hace un momento, nosotros, los que no vamos a estar siendo bautizados, vamos a ser espectadores o testigos, recordemos también que ese medio de gracia también es para nosotros. Por lo cual eso es un regalo que Dios nos está dando, pues los testigos también somos beneficiados grandemente y bendecidos grandemente con el solo hecho de observar lo que Dios estará haciendo en ese momento. O sea, por lo tanto, preparemos nuestros corazones para ese momento. No lo veamos como un simple acto de mojar a una persona, porque no es así. Es un momento solemne donde Dios nos imparte de su gracia de una manera especial y nos fortalece en nuestro caminar de santidad. Entonces, repito, en el bautismo usted recuerda que está unido a Cristo, recuerda que ha sido perdonado y recuerda también su compromiso de caminar rectamente delante de Dios. Hermanos, creo que para este punto todos podemos estar de acuerdo en que el bautismo es un símbolo de una realidad espiritual, y por tanto el sumergimiento en el agua no tiene ningún poder en sí mismo. Pero asimismo afirmamos que el bautismo es un medio de gracia. Es un medio de gracia.
Es un medio de gracia por el cual Dios nos bendice espiritualmente. El Espíritu Santo usa esta ordenanza para fortalecernos en nuestro caminar cristiano. Por eso decíamos que Dios nos imparte de su gracia de una manera especial. Otro simbolismo. El bautismo es un símbolo del don del Espíritu Santo. El bautismo es un simbolismo. El bautismo es un símbolo del don del Espíritu Santo. Veamos Marcos 1:8. Marcos 1:8. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí se refiere directamente a Cristo. En este pasaje Juan el Bautista vincula su bautismo con agua con el bautismo que Jesús llevaría a cabo con el Espíritu Santo sobre los creyentes. Algo que solo Cristo puede hacer. Además nos da una enseñanza importante, y es que los ministros de Dios solo pueden bautizar con agua, pero es el Señor quien da el Espíritu Santo. Y eso ocurre en el mismo momento en que somos salvados por Dios. Cuando somos salvados por el Señor, somos bautizados por el Espíritu Santo. Todos los creyentes hemos bebido del mismo Espíritu. Cada creyente en su conversión recibe el Espíritu Santo. Y esto es lo que se simboliza en el bautismo. Por tanto, existe un vínculo simbólico entre el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Veamos 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu es totalmente la obra de Dios, totalmente la obra de Dios. Y es casi sinónimo de la salvación. El bautismo de Cristo con el Espíritu Santo es lo que nos da vida nueva y nos inserta en el cuerpo de Cristo cuando confiamos en Él. No es posible ser un cristiano y no ser bautizado por Cristo con el Espíritu Santo. No es posible. Tampoco es posible tener más de un bautismo con el Espíritu. Solo hay un bautismo del Espíritu, y es el bautismo de Cristo con el Espíritu, que reciben todos los creyentes cuando nacen de nuevo. Y hermanos, esto es importante recalcarlo, porque existe una doctrina errónea que dice que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia. Es una segunda obra de gracia que recibe el hombre salvado después de su conversión. Inclusive se lo ha llegado a relacionar con el hablar en lenguas. Este hablar en lenguas, según los que creen esta doctrina, es una señal de estar bautizados con el Espíritu Santo. Y ojo con este punto, que también es muy importante. La enseñanza esencial de Pablo en 1 Corintios 12:13 es que el bautismo con un solo Espíritu hace que la iglesia sea un cuerpo. Y además que todos los creyentes, sin excepción, lo han recibido. Han sido bautizados por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Si hubiera, hermanos, más de un bautismo del Espíritu, tendríamos que concluir que habría más de una iglesia. Y todo el argumento de Pablo aquí quedaría destruido. Pablo está usando la doctrina del bautismo con el Espíritu también para mostrar la unidad de todos los creyentes en el cuerpo. Así como el bautismo es uno y el que bautiza es uno, así también la iglesia es una. Es un
cuerpo de creyentes, no son dos cuerpos, no son tres cuerpos, la iglesia es una, es un solo cuerpo. Por eso el ojo que tenemos, por poner un ejemplo, nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Y es lo que decía Pablo también en su carta de Corintios, si no me equivoco. No puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Porque hay muchas partes o miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y por tanto, para su buen funcionamiento, necesita que todos los miembros trabajen en conjunto, buscando el bien del otro, con el mismo propósito, y es que nuestro Dios sea exaltado en todo. Y hermanos, es hermoso ver en el pasaje que leímos inicialmente en Hechos 2:42, que después de que unos hermanos fueron bautizados, estos hermanos perseveraban unánimes, unidos en amor, y el fruto de esto era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El símbolo de la salvación que habían recibido fue el bautismo, y una evidencia de esa salvación y la consecuencia de haber sido bautizados e insertados en una iglesia local era precisamente vivir una vida de iglesia. ¿Qué es lo que nos habla Hechos 2:42? Y esto lo menciono porque en la iglesia solo a Dios la gloria. Siguiendo el ejemplo bíblico, los hermanos que se estarán bautizando no solamente van a recibir la ordenanza, no solamente van a recibir eso, sino que también serán parte de la membresía de esta iglesia local. Y por lo tanto ellos, como futuros nuevos miembros, y los que estamos actualmente, trabajaremos en conjunto, debemos trabajar en conjunto. Los hermanos que se bautizarán tendrán privilegios, beneficios, responsabilidades, pero todo esto siempre con el fin de buscar el bien del otro, en amor, para edificarnos, para exhortarnos, para animarnos, y todo lo que se requiera, pero con un mismo propósito, y es que nuestro Dios sea exaltado en todo. Debemos dar gracias a Dios que nos ha dado el mismo Espíritu, el cual nos guía a la verdad y nos ayuda a conformarnos a la imagen de su Hijo y ser para Cristo una iglesia pura, santa y sin arruga. Otro simbolismo del bautismo es que el bautismo es un símbolo del comienzo de una nueva creación en Cristo. El bautismo es un símbolo de una nueva creación en Cristo. El bautismo nos habla de una realidad inicial de la nueva creación. Es algo glorioso, el lavamiento de pecados, una nueva vida, la circuncisión del corazón, el don del Espíritu Santo. Todo eso nos habla de una nueva creación que Dios prometió a su pueblo. Somos nuevas criaturas sin duda en Cristo Jesús. A través del bautismo entramos también simbólicamente en las realidades del futuro reino de nuestro Dios, que por supuesto podemos ver de manera palpable cómo esto al mismo tiempo es una realidad también para nosotros al día de hoy. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces el bautismo, hermanos, atestigua que ya hemos entrado a las realidades de una nueva creación. La muerte y el juicio quedaron atrás y ahora tenemos un anticipo de lo que está por venir, el glorioso reino de nuestro Dios. Lo mejor ya vino y es nuestro Cristo, y asimismo esperamos un evento glorioso, y esto es la manifestación gloriosa de su reino, sobre todo en su segunda venida. La redención final de toda la creación, donde podremos disfrutar plenamente, sin distracciones, sin la existencia del pecado y del mal. Podemos disfrutar plenamente de nuestro Dios.
Decía Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y hermanos, esto es maravilloso. Si hoy nos gozamos al ver todas las promesas que Dios nos ha dado, Pablo nos está diciendo que tendremos una alegría, un gozo mayor que todo eso. Y qué gloriosa promesa. Y esto me recuerda también las palabras de Cristo cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Maravilloso. Veamos, casi ya para finalizar, unas conclusiones. Número 1, el bautismo es una ordenanza, como dijimos, del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo. Es una profesión pública y consciente del creyente, de su fe en Cristo y de su arrepentimiento para con Dios. Número 2, el bautismo es un medio de gracia dado por Dios, por medio del cual no solamente recibe el beneficio de la persona bautizada, sino que también aquellos que son testigos de la ordenanza, ellos son verdaderamente beneficiados al ser testigos de un recordatorio visual del Evangelio, pues esto es lo que expresa el bautismo. Número 3, el bautismo es una señal de la comunión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Es una señal de nuestra unión con Cristo, de remisión de pecados y de nuestra entrega a Dios por medio de Cristo para vivir en novedad de vida. Además, es una señal del don del Espíritu Santo dado al creyente y del comienzo de una nueva creación en Cristo. Veamos algunas aplicaciones. Amigo, si tu conclusión el día de hoy es solamente que necesitas bautizarte, es decir, hacer el acto solo de mojarte como tal, si concluiste esto, quiero decirte que esto sería solamente como tocar el timbre de una casa para que te permitan entrar, pero aun cuando el dueño de la casa te abre la puerta, tú decides voluntariamente no entrar. Y te digo que no basta con tocar el timbre, es necesario entrar. Y este entrar simboliza la fe y el arrepentimiento que Dios exige para que el hombre pueda ser salvo. El bautismo que necesitas no es el que se hace en agua, aunque no negamos su importancia. Tu primera necesidad es el bautismo en el Espíritu que solamente Cristo hace a todos aquellos que lo confiesan como Señor y se arrepienten de sus pecados. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, no trates de limpiar tu pecado, no trates de limpiarte tú, porque ningún hombre es suficiente para esto. Descansa en lo que Cristo sí puede hacer. Él verdaderamente puede limpiarte de tus pecados con su sangre. Él verdaderamente puede salvarte de manera eficaz. Hay poder en el sacrificio perfecto de Cristo. Es verdaderamente eficaz para redimir a todos aquellos que vengan a Dios en busca de perdón y salvación. No creas que la eficacia está en el agua, en la ceremonia,
o en la persona que ejecuta el acto del bautismo. La eficacia está en Cristo. Él es nuestra única esperanza. No tenemos otro al cual podamos acudir. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amigo, ¿estás cansado de luchar y de tratar miles de cosas y que nada te funcione? Pues ven a Cristo hoy. Descansa en lo que Él ha hecho por todos aquellos que ponen su confianza en Él. Confía en Él y no en tus obras. No descanses en tu poder de voluntad, en tu moralidad, o en tu disciplina, o en tu rectitud. Porque todo esto, la suma de todo esto, es arena y fácilmente se puede derrumbar. Descansa sobre la roca inconmovible que es Cristo. Nuestro Cristo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amigos, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque la palabra de Dios dice: todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Entra hoy a la salvación que Cristo ofrece por medio del arrepentimiento de tus pecados y la fe en Él. Sé un hombre prudente. No seas solo un espectador. No seas un insensato. Entra y disfruta de la salvación que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para todos aquellos que pongan su confianza en Jesucristo. Para mis hermanos, quiero traer a su mente uno de los simbolismos que mencionamos el día de hoy, y es el de la nueva vida en Cristo, que todo creyente sin duda estamos llamados a vivir cuando hemos sido rescatados por la gracia de Dios y se nos ha librado del castigo eterno. Mis hermanos, si somos hijos de Dios, es nuestro deber no vivir como el mundo. Es nuestro deber no pensar como el mundo. Es nuestro deber no hablar como el mundo. Dios nos ha mandado a no imitar ni amar al mundo, ni lo que hay en él. El mundo ofrece malos deseos, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, hermanos, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y hermanos, este mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos. Todo esto acabará, todo esto terminará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la iglesia, esos son los hijos de Dios. Mis hermanos, no permitamos que los afanes de esta vida nos impidan disfrutar el privilegio de ser hijos de Dios. No caigamos en la frustración al ver que fallamos una y otra vez. Más bien, busquemos el rostro de Dios, roguemos el auxilio de Dios para que nos dé la capacidad para caminar bajo el poder del Espíritu Santo, siendo luz en todo momento, siendo ejemplo al mundo, para que por medio de nuestras obras, por medio de nuestra vida, nuestro Dios sea glorificado en todo. Dios ha obrado en nosotros la regeneración, lo cual implica que tenemos una nueva naturaleza que desea hacer la voluntad de Dios, una naturaleza que desea vivir para la gloria de Dios.
Hermanos, alimentemos ese deseo. Avivemos esa llama dentro de nosotros. Avivemos ese fuego dentro de nosotros. Pero ¿cómo hacerlo? Es una buena pregunta. ¿Cómo hacerlo? Los hermanos de la Iglesia Apostólica responderían, como se menciona en Hechos 2:42, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En resumen, apoderándome de los medios de gracia que Dios nos ha provisto. Hermanos, no hay nada extraordinario aquí. No se trata de manifestaciones, declaraciones o confesión positiva. Se trata de tomar los medios de gracia, que son medios ordinarios y que están al alcance de todo creyente. No tienes que dar dinero para tenerlos, no tienes que sembrar nada, no tienes que torcerle la mano a Dios. Mi hermano, tomemos esos medios de gracia, porque son nuestros. No los desperdiciemos, no los menospreciemos, no busquemos otra forma de conformarnos a la imagen de Dios y vivir para Él, porque no hay otra forma. Estos son los medios designados por Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos diga el camino por el cual debemos andar. No dejes que la psicología, supuesta ciencia y el mundo te delimiten el camino por el que debes andar. Roguemos a Dios para que incline nuestro corazón a sus mandamientos, pues es Él quien pone tanto el querer como el hacer. Dejemos también que la comunión unos con otros nos sirvan de ánimo, exhortación, edificación, para que por medio del consejo de la familia de la fe podamos crecer en nuestra vida como creyentes. Si en la mayoría, hermanos, de las familias se hacen todas las cosas movidos por el amor y buscando el bienestar del otro, ¿cuánto más en la familia de la fe? ¿Cuánto más en la iglesia? ¿Sabes por qué esto es así, mi hermano? Porque los creyentes tenemos el mismo Espíritu, tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Dios y Padre. Fuimos comprados con la sangre de Cristo para ser siervos de Cristo. Y eso es muchísimo más importante a que si me gusta el mismo color, o si es que soy hincha de un mismo equipo, o si es que somos compatibles o no. Es mucho más importante. De la iglesia de Hechos se decía que tenían todas las cosas en común. Y es un ejemplo para todos nosotros. Pero el espíritu, cuando se mencionó, el espíritu de decir esto, cuando se indicó esto, era resaltar que ellos servían y adoraban al mismo Dios. Porque seguramente, había muchas diferencias entre ellos. Pero a pesar de esto, ellos procuraban el bienestar del hermano en amor, en busca del mismo fin en común que tenemos todos. Y es que nuestro Dios sea exaltado en todo. Disfrutemos también, hermanos, de las ordenanzas que Dios ha dado a la iglesia. Hermanos, el siguiente domingo, como dije hace un momento, tendremos bautizos, si el Señor lo permite. No se pierda ese momento. Disfrútelo, pero tampoco sea un mero espectador. Así que, por tanto, prepare su corazón para ver de una manera palpable cómo Dios nos da de su gracia santificante al darnos el Evangelio de una manera gráfica por medio del bautismo. Finalmente, hermanos, no olvidemos que tenemos un enorme privilegio, y es el de poder orar a nuestro Padre Dios por medio de Cristo y bajo la dirección, la guía del Espíritu Santo. Quizás algunos podemos luchar con el tener un tiempo dedicado a esto exclusivamente, un tiempo de calidad, pero hermanos, no hay nada más importante que esto. Cuidemos, hermanos, de ver la oración como un medio para cumplir todos nuestros deseos. Cuidémonos de eso. Más bien veámosla como un medio para conformar nuestro corazón a la voluntad de Dios, y que podamos decir:
Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Que digamos, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios ha sido misericordioso con nosotros al proveernos estos medios, hermanos. No descuidemos estos medios de gracia dados por Dios. Y por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, entreguemos todo nuestro ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es nuestra vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de oración es la que realmente tiene sentido. No vivamos según el modelo de este mundo. Mejor dejemos que Dios transforme nuestras vidas con una nueva manera de pensar, conforme a su palabra. Así podremos entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Que el Señor nos ayude. El Señor bendiga su palabra.